el permiso de la presidencia, señor subsecretario Fernando Aportela. ¿Cómo está, diputado? Compañeras y compañeros diputados, celebramos la generación de este tipo de reuniones de trabajo y reconocemos la disposición que tienen las autoridades hacendarias para participar en este ejercicio democrático que tiene el objetivo de reconocer los errores y omisiones y proponer las medidas necesarias para reactivar la economía del país. En Acción Nacional estamos preocupados por la situación económica que vive hoy en día México. Notamos la preocupación del gobierno federal y los esfuerzos que hace por tratar de solucionar el escenario que sin duda ustedes mismos propiciaron. No obstante, estas medidas son insuficientes, correctas, pero tardías, porque no es con simples parches como los recortes al gasto público o cambios en el gabinete como vamos a resolver la crisis económica a la que nos está llevando la actual administración. Les ofrecimos y planteamos las alternativas en materia de ingresos, presentamos diversas iniciativas para revertir la tóxica reforma fiscal aprobada en el 2013 por el PRI gobierno, pero hicieron oídos sordos. Por la parte del presupuesto de egresos, les señalamos que su propuesta no era la de un presupuesto base cero. Les insistimos en que era necesario hacer un verdadero esfuerzo de austeridad y recorte al gasto innecesario. Otra vez hicieron oídos sordos. El tiempo más pronto que tarde nos dio la razón y se anuncia un ajuste en el gasto por más de 132,000 millones de pesos. Esta situación se pudo haber evitado si desde la elaboración del paquete económico se hubieran llevado a cabo las medidas necesarias para garantizar un suficiente gasto en inversión, que es un auténtico motor del crecimiento. Ese crecimiento que es el que en la actualidad se está cayendo a pedazos. Ya es sabido que las expectativas de crecimiento del Producto Interno Bruto del Banco de México y de los expertos se ajustan a la baja. Este cuento ya no lo sabemos de memoria. Esa ha sido la característica de este gobierno, expectativas altas y resultados mediocres. Y a fin de cuentas, las y los mexicanos son los que deben cargar con el costo de esas malas decisiones y eso es inaceptable. Ante esta realidad, señor subsecretario, le pregunto, ¿por qué ha caracterizado a este gobierno la incapacidad para planear de una manera efectiva sus finanzas públicas, llevándonos a fuertes incrementos de la deuda pública y a políticas de ajuste de gasto? ¿A qué se debe? Que los cálculos siempre fallan y tenemos que recurrir a una política de recortes al gasto de una manera recurrente. ¿Cuántos recortes más se prevén que se hará al gasto público en lo que resta de esta administración del presidente Enrique Peña Nieto? ¿Estaría de acuerdo usted, señor subsecretario, que los partidos políticos representados en esta Cámara de Diputados participen de una manera conjunta con las autoridades hacendarias para coadyuvar en el manejo efectivo de las finanzas públicas del país? Porque ya quedó demostrado que con la aprobación del paquete económico no se garantiza un ejercicio correcto del gasto público, toda vez que la mayoría del PRI y sus aliados impone una voluntad que finalmente afecta a la sociedad mexicana. Le agradezco de antemano sus respuestas. Es cuanto. Quisiera primero comentar sobre el tema que usted señala del endeudamiento público. En cuanto al endeudamiento público, como ya lo había señalado, lo que tenemos de la deuda pública mexicana como porcentaje del Producto Interno Bruto, el nivel que se observa es un nivel al cierre del año pasado del 45.7% del PIB. Ese nivel se compara de manera favorable con otras economías. Por ejemplo, el promedio de economías avanzadas es del 105%, Estados Unidos 104% del producto, Canadá 90%, Reino Unido 89%, Japón 245%, y también se compara de manera favorable con países latinoamericanos, por ejemplo con un Brasil
con datos superiores al 60%. Otro factor de estabilidad de la deuda pública es que la gran mayoría se encuentra contratada en moneda local. La deuda del gobierno federal se encuentra contratada más del 77% en moneda local y también más del 80% de la deuda se encuentra contratada a tasa fija, es decir, en instrumentos que tienen vencimiento de más de un año. Y la verdad es que más allá de los datos que yo señalo, está lo que hemos visto en las emisiones de deuda pública que se han hecho recientemente, dos que se hicieron este año que señalé, la emisión en enero de dólares con una sobredemanda más superior al casi de 3 veces lo que se solicitó, y la emisión en euros con una sobredemanda de 1.8 veces de lo que se solicitó y con tasas muy favorables. La deuda pública se ha venido utilizando de manera responsable y sobre todo también se compara favorablemente con otras economías. En cuanto al crecimiento, diputado, yo creo que aquí vale la pena destacar por qué estamos diciendo que se tiene un crecimiento que es sólido. Primer dato, sin considerar las actividades petroleras dentro del Producto Interno Bruto, los sectores de la economía están creciendo a tasas superiores al 3%. El dato que vimos el año pasado fue un dato de crecimiento del Producto Interno Bruto de acuerdo al INEGI del 2.5%. Para ese mismo año, en Latinoamérica, sin contar en el promedio de Latinoamérica, sin incluir a México, la tasa de crecimiento fue negativa, fue menos 2.4%, y vemos al país más grande de la región sudamericana, a Brasil, con una tasa de decrecimiento de menos 3.8%. Sin duda, estamos, reitero, inmersos en un entorno complejo. Las medidas que se han tomado, hacer estos ajustes de manera preventiva desde el año pasado, desde enero del año pasado, volver a hacer estos ajustes este año ante la nueva realidad de precios del petróleo, mantener reservas internacionales altas, tener la línea de crédito flexible, tener las reformas estructurales, son un factor de diferenciación de México contra otras economías emergentes. Y es en ese sentido que hemos observado estos resultados, diputado. Muchas gracias.